Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Vamos a hacer un vídeo en particular que me lo están pidiendo desde hace ya un momento, un tiempito, con el respecto a esta situación tan turbia, ay, tan turbia de este señor, este Didi, ¿no? Vamos a ver cómo esto va a afectar a las elecciones que estamos en vísperas de las elecciones en Estados Unidos. O sea, esto no es poca cosa. Esto que está saliendo de luz pública no es juego de carritos, no es tontería, es algo demasiado fuerte, demasiado doloroso. Yo creo que todos los que tenemos estómago, ya esto nos tiene como que... Vamos a ver aquí ahora mismo cómo está afectando esta situación a las elecciones en Estados Unidos. Sí, señor. Es que, wow, qué fuerte. Vamos a respirar profundo, se requiere. Vamos a pedir a nuestras entidades, a nuestras guías espirituales que nos den luz, que nos protejan de cualquier tipo de entidad oscura, porque ahora mismo tú y yo sabemos que están sueltas. Vamos a limpiar y vamos a hacer nosotros mismos canal de protección y de transmutación de energías negativas. Venga, mi gente, vamos a empezar a sacar. Tenemos este oráculo, es muy importante, número 17, número 71, energías sorprendentemente fuertes. Esto hay que aferrarse, lo que vengo diciendo en este momento, aferrarse a nuestras energías lo más fuerte que podemos. Particularmente no es un grupo muy grande a nivel mundial que esté en contra de estas energías. Por lo que estoy escuchando ahora mismo, es como que el común denominador, vamos a pedir, vamos a orar de que esto no sea así, por favor, porque de verdad que me están indicando ahora mismo que precisamente esto que estamos tú y yo viendo ahora mismo, esta monstruosidad que está saliendo a la luz, es como que es el común denominador, como que es lo normal, ¿no? Como que, wow, ya va. Vamos a seguir barajando los oráculos y ya nos iremos al tarot. Ya nos iremos al tarot. Claro que sí. Vamos avanzando, vamos creciendo, vamos superando obstáculos, vamos avanzando. Aquí las palabras, número 40. Aquí el éxito dependerá de un estado mental, claro que sí. El éxito dependerá de un estado mental positivo y del empleo de determinadas palabras que utilicemos. Wow, importante energía que nos está hablando de precisamente de no caer en narrativas, del uso de las palabras, de poder entender y poder leer más allá de lo que nos dicen. Nos están indicando los oráculos ahora mismo de que tengamos cuidado con nuestro estado mental, con nuestra tranquilidad mental, con nuestra paz mental y con nuestra fuerza de dar luz, de salir adelante, de evolucionar y poner luz en toda esta oscuridad. Que tengamos cuidado con las palabras que utilicemos, que tengamos cuidado con en nuestro verbo, nuestra narrativa, y que no caigamos en narrativas de desánimo, porque todo está dado para eso, mi gente. Vamos a sacar aquí antes de irnos al tarot. Sí, señor, esto viene potente. Esto viene fuerte, mi gente. Claro que sí. Tenemos aquí el ángel del surgimiento. Fíjate que hoy he hecho lecturas con este oráculo y he barajado mucho y me vuelve a salir esto porque es una energía que se repite, porque es un momento en el que estamos viviendo y tenemos que conectarnos con esto. El ángel del surgimiento se nos está pidiendo de que es hora de que nuestro verdadero yo surja. Es momento de que nuestro verdadero ser salga a la luz, de que seamos nosotros y no permitamos que nos dañen, no permitamos que nos apaguen nuestra luz, nuestro foco, y mucho menos nuestra llama,
nuestra llama, nuestra glándula pineal, nuestra evolución, momento para evolucionar, para crecer, para avanzar. Vienen momentos duros, mi gente, yo no voy a mentir. Ustedes los que me conocen saben que yo no me gusta disfrazar las energías por nada ni nada. Yo voy a empezar primeramente con mis energías. Acá tengo mis oráculos, mis tarots. Tengo 2 energías para hoy, 2 tarots para hoy. Vamos a trabajarlos. Lo que está pasando ahora mismo a nivel mundial no es fácil. Vamos a empezar. Gracias por las energías. Vamos a empezar con esto. Vamos a ver cómo están las energías dadas en este momento en Estados Unidos, en la víspera de las elecciones presidenciales. Sí, señor. A la víspera de sus elecciones presidenciales. Momento complicado. Momento en el que se está viendo Estados Unidos está recibiendo estas elecciones ahora mismo con de las 4 copas que tienen, 3 están vacías. La gente está sufriendo una fuerte recesión económica, un fuerte desvanecimiento a nivel de economía. Hay problemas económicos muy fuertes. Esto no es un secreto para nadie. Yo he preguntado cómo recibe Estados Unidos estas elecciones en este momento. Lo reciben mira, wow. Tenemos de por medio al diablo. Wow, ahora mismo las energías que nos está hablando el diablo precisamente son arcas vacías, energías de muchísima complejidad, de confrontación entre hombres y mujeres, problemas económicos, problemas de moral, muchos problemas de moral. En Estados Unidos ahora mismo hay problemas de moral, hay problemas de no poder abastecer la canasta alimentaria para muchísimas familias, hay mucho problema, nos lo dice el diablo en este momento, de adicciones a sustancias, de vicios, de problemas a nivel de pocas personas pueden entender lo que está sucediendo. La gente está muy triste, muy entregada a lo que es muy viendo lo que ha vaciado, lo que se ha vaciado, y no están viendo lo que se puede llenar. Esto me preocupa mucho, porque un pueblo que está en este punto no es capaz de mirar lo que se le ofrece, porque está contemplando lo que se ha vaciado. Vamos a tener cuidado. Me gusta esta energía porque precisamente hay un movimiento muy fuerte, pero no olvidemos que esto es un arcano mayor. Arcano mayor del diablo nos está diciendo que independientemente de las fuerzas que se estén imponiendo, se estén levantando para derribar ciertas energías, de momento veo que hay una debilidad. Hay como una debilidad, hay como que sí, hay mucha gente que está a por la labor, como que quiere imponerse ante esto, pero hay una fuerza muy grande que intenta derribarlo, y es una constante, es como decir una constante, a no ser que salga otro arcano mayor y me cambie lo que es el panorama. Pero saliéndome el diablo en este momento, complicado. Tenemos aquí, fíjate, otro arcano mayor, lo que estaba diciendo, si sale un arcano mayor, son los enamorados. Aquí se va a intentar hacer un pacto, un convenio, lo cual a mí no me agrada mucho. A mí no me agrada mucho porque esto es pacto entre quienes. Esto es cuadrar qué. Esto es como que buscar. Fíjate que aquí nos está saliendo, qué curioso, en ambas cartas arcanos mayores tenemos un hombre y una mujer desnudo, un hombre y una mujer desnudo, en ambos arcanos mayores, tanto en el diablo como en los enamorados. Es como que negociar entidades con lo que es el beneficio o el sufrimiento de las personas que están debajo. Es como que una especie de juego, es lo que me están indicando, de un convenio. Los enamorados es un convenio, es un acuerdo, es una especie de pacto. Es como que llegar a un acuerdo final, como para que entre nosotros podamos sacar adelante a esta gente de la manera que mejor nos convenga. No me está gustando lo que estoy viendo, les voy a ser sincera. No me está gustando. Yo creo que ya hace unas cuantas semanas atrás yo hice una lectura en la que veía que se estaban pactando cosas que a mí no me estaban gustando, entre dos bandos que para mí son completamente opuestos,
Y aquí me están saliendo ratificados en esta energía, en este momento. Quizás mañana sea otra energía. Gracias, 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 que se sean. Pero en este momento, hoy, el día de hoy, aquí veo como que no está importando mucho la gente de a pie, sino es el poder que impera. Es el poder que impera. Sí. Fíjate algo. Aquí tenemos una energía bastante fuerte, otro arcano mayor que tenemos aquí, dos arcanos mayores más que salen. Aquí hay el silencio obligado. Fíjate algo, aquí yo veo un silencio obligatorio de un fuerte mandatario en Estados Unidos que está teniendo que mediar para que ciertas energías se suavicen, porque es muy fuerte lo que se está manejando en este momento. Hay una energía de bajar la frecuencia, de bajar, de minimizar. No es una falta de poder, no, 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 no. Yo no veo que una falta de poder. Yo veo es como pensárselo, como retomar las cosas, retirarme un momento a pensar y tomar una acción diferente. Una acción de cara al mundo. Aquí se van a dar respuestas de cara al mundo. Aquí tenemos al arcano mayor del mundo. Sí, señor. En las próximas horas nos vamos a estar enterando también a nivel mundial de noticias de gente que está detenida, apresada, gente que está siendo juzgada a nivel de fuertemente aprehensión por delitos muy fuertes cometidos. Pero la intención que yo estoy sintiendo en este momento es que se ha tenido que dar la espalda a ciertas cosas para que esto pueda ser realidad. Y siento que hay un plan detrás, ya lo vamos a seguir viendo, quizás no lo pueda ver hoy, pero sí estoy sintiendo que hay una especie de estrategia, de bajo aquí un poco, medito, bajo la presión, permito que estas cosas sucedan porque es importante que sucedan mientras yo estoy un poco bajo de perfil, y después levantar el basto, levantar la acción, repotenciarse a nivel mundial. Y aquí esto no va a parar de frente, esto no va a parar. Aquí son detenciones multitudinarias, aquí viene muchísimas detenciones, muchísimo escarnio público. Aquí hay muchísimos delitos a nivel internacional, wow. O sea, no solamente a nivel internacional, sino de muchísima depravación. Ya va, vamos a seguir viendo acá. Muchísimo dinero de por medio. Sí, fractura. Vemos el 3 de espadas, dinero de por medio, traición, almas vendidas. Aquí me están hablando de almas vendidas por dinero, de gente a la que se ha silenciado por dinero. Posiblemente por eso yo estoy viendo esta energía de pacto, de pactar. Tenemos aquí al loco. Independientemente de lo que suceda, fíjate algo, por encima de todo esto, que no es nada fácil, es muy turbio. Aquí hay una energía de avance, de progreso, de decir, ¿sabes qué? Yo voy hacia adelante independientemente de lo que esté pasando, yo sigo adelante, yo tomo fuerza. Porque aquí se toma una fuerza. Es que aquí se toma una fuerza, aquí se repotencia una energía, y aquí se avanza contra viento y marea, aquí se repotencia una energía y se sanan corazones, se hace justicia, se sanan corazones y se hace justicia. Ahora mismo, fíjate, yo voy a cambiar ahora mismo energía en el fondo de la baraja, la fuerza. Es que claro, es que fíjate, voy a cambiar de tarot, pero aquí se toma, es como, a mí no me vas a detener. Si me tuviste hace un tiempo, ya no me vas a detener. Aquí este ermitaño, aquí este 5, aquí toma energías, toma fuerza. Aquí me están demostrando que solamente ha sido como una especie de momento de pantomima. No es, ya vamos a ver las energías a nivel general, vamos a separar, a desglosar, esto a nivel Estados Unidos. Pero sí es cierto que una de las energías que dio la espalda en este momento, que está bajando, es para que todo esto pueda salir a la luz. Es para que todo esto pueda salir a la luz. Aquí hay un balance ahora mismo de tomar decisiones, se está tomando mucha fuerza. Es potente esta energía porque se está tomando fuerza por encima de lo que está sucediendo. Es como que se estuviese comprendiendo, o ya se comprendió, que independientemente del tema de las elecciones, más importante es lo que está pasando ahora mismo con seres inocentes, que están siendo víctimas o han sido víctimas de torturas, de daños, de abusos.
y ahora mismo hay una fuerza que tiene voz y tiene poder para salir adelante y para roncar y poder por ellos. Wow. ¿Hay alguna pregunta? Hemos visto que el mes de octubre va a ser un mes muy complicado, hay mucha pugna, wow, pero se ha visto como que no se sabe quién está a favor del bienestar, quién está a favor del malestar. ¿Podrían las energías dar algún tipo de dirección de qué grupo está a favor del bienestar, qué grupo está a favor del malestar? Porque ya que vemos detenciones, las detenciones de qué lado podrían ser, y lo que se comentó al principio de tu lectura, todo este escándalo de Didi, que ha estado, se han visto fotografías con Obama, con Kamala, con los Clinton, incluso hasta con Trump. Vienen unos juicios, se van a develar unos videos, unas fotos. ¿Tendrá todo esto relación? Fíjate algo, yo ahora mismo la lectura que acabo de sacar antes de cambiar de energía, te puedo estar esclareciendo lo que me acabas de decir. Fíjate algo, sí. Aquí obviamente hay un momento de penumbra, de dolor, de ver las copas vacías y no ver la llena que se está ofreciendo. Aquí claramente aparece el diablo controlando una situación, aparece los enamorados que intentan hacer un pacto. Aquí se intentó cortar esta situación, pero no hubo forma ni manera, porque primeramente había que hacer un pacto, si no las cosas no se pueden hacer adelante. Obviamente hay dos bandos muy bien marcados. Uno que está a favor de seguir dañando a lo que es el tema de los inocentes, y otro a proteger, a sanar, pero en el medio hay una especie de convenio, de pacto que se quiere hacer. Aquí hubo un momento de que se silencia la voz de la persona que quiere defender, en este caso puede ser Donald Trump, claro que sí, no puede ser, es Donald Trump. Aquí se le intentó silenciar un tiempo, pero él hizo esto estratégicamente para poder levantar su basto y hablarle al mundo, esperar que el mundo viese todo lo que está saliendo y que se presentaran las detenciones, que se presentaran todo lo que es el tema de apresar a estos delincuentes con un Donald Trump, entre comillas, bajo perfil, pero porque él sabía que esto iba a pasar, esta traición venía. Aquí hay mucho dinero de por medio y ahora él lo vamos a estar viendo en los próximos días surgiendo como una persona que tiene en sus manos la elección de decidir y de saber qué hacer en un futuro. Sí es cierto que tiene en sus manos, tiene un poder muy grande que le ha sido otorgado. Él nos va a mostrar una cara como que aún de desprendimiento, aún de no querer involucrarse mucho, pero está fuertemente apoyado. Y si bien es cierto que para muchas personas críticas en este tema, él ha jugado una estrategia de bajo perfil y no ha mostrado una cara que tiene que mostrar, te digo que ha sido una estrategia maestra en este momento. Claro que sí, eso se requería, porque precisamente después de estas detenciones, después de todo este momento, él va a dar una especie de estocada final, él va a dar una ruptura. Vamos a seguir viendo. Esto es, aquí tenemos, fíjate, es que mira, aquí está la reina de espadas, aquí un corte de cabeza completa. Aquí la intención es cortarle la cabeza a Kamala. La cabeza no de una forma, no, esto es a nivel metafórico, ¿no? Pero sí a nivel de, ¿cómo te puedo decir? A nivel político, de dejarla en visto, de dejarla en claro, o sea, de que ya tú no puedes seguir avanzando, tú no eres mi contrincante, yo no puedo seguir siendo contrincante tuyo bajo estos términos, bajo esto, porque no estás a mi nivel. Entonces, una vez que estés muerto, el loco me vuelve a salir. Mira, el loco por aquí, el loco por acá. Son dos tarot distintos y aparece este personaje con las energías renovadas, con las energías repotenciadas. Por los dos lados tenemos al loco mirando a la reina de espadas, por aquí acorralado. Estas energías están acorraladas, sí señor. Aquí hay cosas muy turbias, cosas muy penumbrosas, muy lamentables, horribles, que nos vamos a estar enterando no solamente en estas semanas que salen, sino en las próximas semanas y mucho más.
tenemos aquí al diablo. Me vuelve a decir otra vez el diablo. Otra vez el diablo, arcano mayor del diablo. No creas tú de porque aquí me mostraste un diablo, yo no te tengo uno de vuelta. Aquí me están hablando de que Donald Trump va a mostrar una fuerza increíble ahora mismo en a mediados, finales de octubre, una revancha, una potencia, ya sabe, tiene un puño de fuerza, ya sabe que esta gente está vista, está escarnecida y él no se va a prestar, él no se va a prestar al escarnio público, él no se va a, es como decir, no me voy a quemar, no me voy a quemar. Yo dejo que esta gente se queme sola y después salgo yo. Esto es lo que estoy sintiendo yo en este momento. Me gusta el diablo de este lado, porque viene como a darle una estocada final. Con mucha templanza da una muerte. Esto es ya, mi gente, esto yo no creo que llegue a noviembre. Arcanos mayores de gran fuerza. Aquí la templanza que les vengo hablando que ha tenido Donald Trump y su equipo. Esto es una energía de templanza, de acople, de serenidad, de saber hacer las cosas, de esperar a que esta misma gente se degolle. A que esta misma gente se degollen entre ellos, que salgan las cosas a la luz. Y yo bajo perfil. Aquí hay una muerte serena, hay una muerte, por decirlo, serena. Aquí hay un acabar por completo con algo que ya venía haciendo mucho daño y sobre todo mira todas las cabezas que han rodado, van a rodar muchísimas cabezas. En el fondo de la baraja tenemos el mundo, me vuelve a hacer otra vez el mundo por segunda vez, mi gente. Se me repiten los arcanos mayores fuertes, se me repite el arcano mayor del mundo, se me repite la muerte, el diablo. Aquí me están hablando de un renacer. Sí, señor, de un tener confianza, esto no es un secreto para nadie, aquí a nivel universal, esto es una luz que tiene que abrir, brillar y va a brillar. Va a brillar. Sí, señor, otra vez la fuerza. Mira, qué bonito, me encanta. La fuerza me había quedado debajo de la baraja. Aquí tenemos la fuerza con la que viene Donald Trump. Donald Trump viene con mucha fuerza. Si me preguntan hoy, ¿quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos? Te puedo decir con certeza que es Donald Trump. Donald Trump gana las elecciones por estrategia, por estratega y por saber hacer las cosas con templanza y respetar los tiempos, porque ya él sabe que toda esta gente está hundida, está derrumbada y ahora mismo viene un escarnio público que lo va a beneficiar, porque se lo merecen, porque se lo han ganado a pulmón. Esta gente se ha ganado a pulmón el escarnio público, el derrumbe de un imperio de maldad. Claro que sí, mi gente. Vamos a esperar las próximas horas. Aquí hay una energía bastante potente. Gracias que así sea. Como ustedes saben que yo siempre lo digo, yo no tengo certezas, no tengo verdades, solamente interpreto energías del tarot. Vamos a ver ya mañana, otro día, cómo las energías se presentan. Gracias por la presencia, gracias por estar aquí conmigo, por compartir estos tiempitos de vida. Bendiciones y hasta la próxima.